Oye, estamos aquí, copuchando con la Paula, así que nos pillaron en la mitad de la conversa. Les voy a presentar a mi invitada, Paula Asler. Ella es autora del libro Si digo muerte, digo vida. Y la verdad es que a la Paula la conocí por redes sociales. Nos conocimos, ¿verdad?, por Instagram. Y yo leí su libro, estábamos hablando justamente de eso. Y la Paula, como yo les decía, tiene una historia de vida muy potente, con muchos dolores, pero también con un proceso de sanación, de reconstrucción hermoso, porque Paula perdió a 2 de sus hijas en un accidente en el mar en Perú, y después de un proceso lo vamos a ver con ella, pero un proceso de duelo, de reconocerse, de conectarse con las emociones, de empezar un poquitito a sanar, ha podido darle una vuelta, y todo está en este libro precioso que se llama Si digo muerte, digo vida, y además tiene una fundación. Bueno, después me vas a contar todo eso. Sí. ¿Cómo estás, Paula, querida? Ay, bien contenta de estar aquí, mejor todavía, sí. Feliz. Sí, feliz. Oye, sí, estábamos hablando, por supuesto, que esta conversación va a estar cruzada, ¿verdad?, por el tema de la muerte y de los duelos. Y estábamos hablando antes con la Paula sobre lo importante que es cerrar. Poder hacer este proceso que siempre los psicólogos dicen, ¿verdad?, que hay que hacer lo que es el duelo, que es el luto, que de alguna manera hay que cerrar. Y tú, dentro de todo lo terrible que pasó, tuviste la suerte de poder recuperar los cuerpos de tus niñas y de poder hacer eso. ¿Cuán determinante fue esa parte, Paula? Mira, esa parte fue súper importante para mí. Bueno, las niñitas murieron en Perú un lunes y nosotros las enterramos aquí un viernes. Perfecto. Porque había que hacer trámites para traerlas. Y eso para mí fue fundamental, porque había menos gente. Estábamos nosotros, la familia, entonces hacer el primer duelo con ellas fue súper sanador dentro de la tragedia. Y la otra cosa que yo también cuento en el libro, que haberlas encontrado, o sea, que el mar me las hubiera devuelto para poderlas enterrar. Porque eso es súper importante, enterrar a sus muertos, enterrar a sus seres queridos. No es que uno termine ahí con el duelo, no se acuerde más, sino que es una cosa de no estar pensando, y si se fueran ido a otro lado, y si hubieran perdido la memoria, y dónde están. Porque si hubiera pasado eso, yo las hubiera buscado toda la vida. Exacto. Exactamente, a lo mejor me hubiera quedado allá, y a lo mejor las hubiera buscado toda la vida, sí. Y a propósito de eso, estábamos comentando con la Paula, porque además este libro llega en un momento donde venimos saliendo de una pandemia, donde murió una cantidad de gente enorme, donde muchas familias no pudieron despedirse ni ver a sus muertos porque estábamos en una crisis sanitaria. También lo linkeamos con los 50 años de la dictadura, ¿verdad?, de las mujeres, de los hermanos, de las mamás que siguen buscando a sus muertos. Entonces, al final, es impresionante cómo de alguna manera todo se cruza por esta necesidad que tenemos los humanos de ir como haciendo estos ritos que son tan simbólicos y que de alguna manera son como el inicio del proceso de duelo, ¿no? Sí, es súper importante. Yo también tenía varias cosas. Ponte tú, yo viajé, me costaba mucho, yo quería quedarme dentro de mi casa al principio, y la primera vez que viajé, que fue al norte, yo llevaba las fotos de mis niñitas, porque era como diciendo, las llevo, y llegaba allá y las ponía en el velador. Pero después de un tiempo, eso me pasó un largo tiempo, pero fíjate que después de un tiempo, cuando ya yo empecé a aceptar que se murieron, aceptar que fue una tragedia, que me costó muchísimo, como que empecé como, de repente como que me las pude meter dentro de mí. Y ahí no tenía para qué llevar sus fotos, porque las llevaba dentro de mí, no tenía para qué llevar sus fotos. Pero fue un proceso largo y no fácil, muy duro. Todas las emociones las tenía todas revueltas. Era una cosa muy oscura. Mi alma estaba completamente oscura. Y después lo que pasa es que uno las entierra, la gente te acompaña, te va a ver, pero cada uno sigue su historia. Entonces, a mí me pasó que vino el invierno. Se oscurece más temprano. Sí. Y entonces fue muy triste. Fue una cosa que tampoco me ayudó, porque si hubiera sido, no sé, verano, hubiera sido, no sé, el día mejor. Pero a mí me ayudó mucho mi familia, mis hijos,
y nosotros hicimos un equipo. Yo siempre lo cuento porque creo que cuando se muere alguien querido hay dos posibilidades, o la gente, la familia, cada uno se va por su lado, y nosotros hicimos un bloque, hicimos un conjunto, nosotros, mi familia, la familia de mi yerno, y yo conocí a su mamá y a sus hermanos, y pasamos, hicimos como que nos defendimos, nos ayudamos, las lloramos en conjunto, y eso nos ayudó mucho. Estábamos siempre juntos, nos apoyábamos mucho, estábamos todos deshechos, todos completamente deshechos. Pero eso yo lo cuento porque es importante a veces hacer un grupo, no cada uno a ir a hacer como que a veces estos dolores tan horribles hay que pasarlos en colectivo, porque finalmente es la única manera, creo yo, de poder compartir. Tal vez hay un día que uno está peor, hay otro día que otro está peor, y de alguna manera se están apañando, porque vivir los dolores profundos en soledad es tremendo, porque es lo que dices tú, ¿no? Es como esta idea rumiante en que uno no puede dejar de pensar, ¿y por qué fuimos? ¿Y para qué fuimos? ¿Y si no hubiéramos ido? ¿Y si no hubiéramos bajado a la playa? O sea, todas estas ideas que me imagino que en algún momento te atormentan. Oye, Paula, yo leí tu libro, y tú en el libro además cuentas cómo fue tu vida y cómo fueron los caminos que tú sientes que te fueron llevando a este momento en la vida donde finalmente has podido, no sé, transmutar este dolor, pasar este dolor, aprender a vivir con este dolor, no sé cómo decirlo, pero que tú crees que tiene que ver con tu historia también, ¿no? Que te preparó de alguna manera. Sí, fíjate que yo me di cuenta, por eso es que escribo en el libro, que son 5 duelos, porque sin darme cuenta, o sea, yo tuve muchas pérdidas, abandono, y eso fueron pasando, y yo sin darme cuenta fui trabajando eso, inconscientemente fui trabajándolo, y todo eso me ayuda a mí en el accidente de las niñitas, porque yo pienso, si yo no hubiera pasado todos esos duelos, yo no me paro, yo me muero junto con mis hijas, no me paro. Entonces yo también cuento y digo que uno siempre está perdiendo. Duelo significa perder algo, o sea, perder una separación, un cambio de casa, tantas cosas que uno pierde, el hijo que se va fuera del país, que no lo ves en tanto tiempo. Entonces uno tiene que ir siempre como elaborando esas pérdidas. Yo tengo ¿cómo se llama? Una forma de... Mira, el atleta que quiere llegar a las Olimpiadas se tiene que preparar desde chico. Y si uno se tiene que preparar hacia la vida, hacia la muerte, uno se tiene que preparar. Entonces es importante ir y no meterlo debajo de la alfombra. Bueno, nadie le gusta hablar, a la gente no le gusta hablar sobre la muerte, lo esconde. Y es una realidad. En el momento que nacemos nos vamos a morir, en algún minuto nos vamos a morir. Pero eso... y la gente, yo pienso que le tiene susto porque piensa que va a morir ahogada con dolores, pero hoy día la medicina, todo eso te ayuda. Pero prepararse espiritualmente, prepararse para este viaje, creo que es súper importante. El pasar, o sea, cada uno pensará a dónde va. Yo creo que me voy a ir al universo y me voy a encontrar con mis hijas, eso lo tengo clarísimo que me voy a encontrar con ellas. Pero creo que son cosas que me pasan a mí y que yo creo que las cuento porque creo que son importantes. Oye, y a propósito de eso que tú misma dices, ¿cómo ha sido esta experiencia de empezar a abrir tu historia, verdad? De escribirla en un libro, de que mucha gente la empiece a leer. Me imagino la cantidad de gente que se te acerca a compartirte sus propios dolores, sus propios lutos. Me imagino que también es muy enriquecedor, ¿no? Como decir que este dolor le sirva a otros también. Mira, cuando yo escribí el libro, empecé a escribirlo en pandemia y nunca pensé publicarlo. Pero a medida que iba pasando el libro, iba pasando, yo dije... ¿Sabes qué? Lo voy a publicar, porque si alguien, una frase, una palabra le hace bien, yo me siento ya estoy completamente pagada. Y cuando yo, ya el libro se iba a lanzar, en el fondo, la historia ya no era mía, mi historia era de los otros, que también fue una cosa que a mí me costó un poco, porque es desnudarse ante el otro, porque yo cuento súper transparente. El libro es súper transparente, sí, muy transparente, lo cual a mí me gusta que haya sido tan transparente,
Entonces es, en el fondo, exponerse, todos saben tu vida. Sí. Eso pasa cuando se Sí. escribe un libro con una historia real. Sí. Por supuesto que sí, seguimos en esta conversación profunda y tan bonita con Paula Asler. Ella es la autora del libro Si digo muerte, digo vida, ¿verdad? Una historia a propósito de una tragedia familiar, pero que ha de alguna manera dado vuelta. Y yo siempre me pregunto, Paula, ¿por qué hay gente como con espíritus tan fuertes que son capaces de sobreponerse a las cosas más brutales, como es en tu caso, y hay gente que no lo logra? ¿De qué depende? Porque también uno ve de repente gente que incluso con dolores menos tremendos, simplemente nunca se recuperan. Tiene que ver con algo que uno trae de antes, tiene que ver con la red de apoyo, tiene que ver con cómo se trabaja el duelo. ¿De qué depende? Mira, yo pienso que a veces uno trae algo. A mí la vida me golpeó y yo me tuve que parar muchas veces. Y yo creo que uno, ¿cómo te puedo decir? Hay gente que no puede, y eso es Gente que súper no puede, respetable, súper respetable. Yo tengo una amiga que se le murió un hijo hace 20 años, y el marido, cada vez que ella llora, el marido le dice: ¿hasta cuándo lloras? Si ya pasó. Entonces es como muy triste, muy triste. Yo estaba con gente que son muy solas, como dices tú, y se le ha muerto hijo y no tienen con quién. O sea, como te digo yo, uno se tiene que buscar redes de apoyo, o en algún, no sé, en alguna institución. Yo estuve con un psiquiatra que me ayudó muchísimo, pero tampoco el psiquiatra te dice: mira, mañana se te va a pasar, si tú haces eso. Claro. Tampoco. Es un trabajo, en el fondo, es como en conjunto, es en el fondo apoyarte él en lo que va pasando y lo que va sintiendo. Pero yo respeto mucho a la gente que le cuesta mucho salir, porque me pongo en los casos de ella y es muy terrible. Y siempre las noches son tremendas. Atroces. Los inviernos y las noches son tremendos. Las noches son tremendas. Entonces, sí, a mí me duele mucho esa gente que le cuesta tanto salir. Y a mí me ha costado mucho, para mí no ha sido fácil, ha sido muy, muy difícil. Fuera que tengo una familia grande, entonces mis hijos me miraban: ¿cómo está la mamá? ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo estaba la mamá? Ellos cómo se sentían. Claro. Entonces era una responsabilidad. También yo tengo un ejemplo que una vez le dije a mis hijos: mire, viene un tren y nos vamos a subir todos. No nos vamos a bajar en ninguna estación y este tren va a la felicidad. Nosotros vamos a la felicidad. La felicidad para mí la hace uno. Claro. Igual que la paz la hace uno. Entonces es un ejemplo de ponerle, decir: vamos, trabajemos, porque tenemos que lograrlo. También tiene que ver con una decisión, ¿no? Con decir: ¿sabéis qué? A pesar de esto horroroso que nos ha pasado, voy a ser feliz y voy a encontrarle un propósito a lo que ha pasado y voy a seguir. Por último, querría que mis hijas me vieran así, ¿no? Claro, sí, contenta y siguiendo adelante, y no. Yo creo que, claro, ahí de repente hay tantas herramientas y obviamente hay personas que simplemente les cuesta más. Paula, tú contaste también que volviste al mar en Perú. Me imagino lo simbólico y tremendo que fue eso. Eso fue tremendo. Yo a los 3 años quise volver y volví al lugar del accidente. Fue muy duro, muy tremendo, me lo lloré todo, porque yo quería, en el fondo, yo quería penar. Penar significa llorarlas. Yo quería llorar a mis hijas ahí, porque cuando pasó, yo tuve que aplicar otra cosa, tuve que hacer trámite y cosas, entonces no pude llorarlas como a mí me hubiera gustado. Entonces vuelvo y fue durísimo, pero yo las lloré, y ahí yo, en el libro, al final tengo un párrafo que es, en el fondo, yo me reconcilio con el mar, pongo las manos en el agua y me reconcilio con el mar. Por eso que en el libro yo dedico el libro a mis hijos y al mar. Me preguntaron: ¿por qué al mar si fue tan tremendo? Porque me la devolvió. Entonces eso para mí es maravilloso, o sea, es un regalo, es un regalo tremendo. Otra cosa que yo también cuento, que al poquito tiempo que se murieron mis hijas, yo las buscaba en la calle, veía una con el pelo crespo y decía: ¿será la María José? Por el otro lado iba, yo iba al supermercado también. Eso fue también súper curioso, y que lo cuento porque pasa.
yo decía, ¿cómo todo el mundo se ríe? Y no lloran conmigo. Claro, no como el lloran mundo mi sigue pena. funcionando y nosotros estamos viviendo este dolor tremendo. ¿Cómo sigue todo? Después, con el tiempo, lo entendí. Se Yo llega a decía, dar rabia, ¿o no? Ver a la gente no, yo creo que yo contenta. estaba un poco loca, un poco chalada, porque es... Y otra cosa que yo veía mamás con niñitas de la edad de las mías y me daban unos celos y una rabia. ¿Por qué ella podía y yo no? Claro. Yo no. Y otra cosa que también a mí me dio culpa. Me dio mucha culpa porque yo decía, si no hubiéramos venido, no hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos venido? Y hoy día pienso yo que hubiera pasado lo mismo. Allá donde fuera, Exacto. yo pienso que uno tiene un recorrido y cuando ya lo recorre yo pienso que uno se va y se muere. Pero eso lo entendí mucho después. Sí, pues Mucho parte del después, proceso. sí. Oye, Paula, ¿y Cuéntame. tu fundación? Mira, no es mi fundación, yo te voy a contar. Cuéntame. Yo quise donar toda la plata a este libro y encontré una fundación que se llama Movimiento Positivo de la Muerte. Perfecto. Es una fundación donde la gente va a hacer duelo, hay talleres Qué bonito. y un montón de cosas. Yo dije, aquí calza, porque no Perfecto. sabía dónde. Averigüé y encontré que aquí calzaba. Por eso que yo le hago propaganda al libro, para que la gente lo lea y más encima para que coopere, porque las fundaciones siempre necesitan plata. Sí, siempre. Y con ese poquito de cada libro y cada cosa se van haciendo otras cosas. Exacto. ¿Cómo se llama la fundación? Movimiento Positivo de la Muerte. Movimiento Positivo de la Muerte. Por si alguien que nos está escuchando lo Sale, necesita. Lo pone en el Instagram y sale, sí. Hacen muchos talleres y cosas que ayudan muchísimo. Oye, qué Muchísimo. bonito. Vamos a dejar a toda la gente entonces invitada a seguir a la Paula en sus cuentas, donde siempre está contando de su libro, que es @Asler con 2S, Asler Paula en Instagram, con su libro precioso que se llama Si digo muerte, digo vida. Paula querida, qué rico que por fin nos conocimos. De verdad que ha sido una conversación que me ha llegado al corazón. Así que 1.000.000 de gracias por estar aquí. Gracias a ti, sí, Un gracias a ti. besito. Primero por conocerte y por estar aquí y conversar, sí. Muchas me agrado, gracias. sí. Un besito Gracias, sí. grande, grande, grande. Despedimos entonces a nuestra invitada.